Muy bien, vamos a continuar con la clase 2, donde vamos a ver algunas operaciones elementales que se pueden realizar entre variables dentro del ambiente de Octave o MATLAB. Vamos a empezar con los operadores elementales, que son los básicos de matemática, donde tenemos multiplicación, suma, resta, que se utilizan estas operaciones, estos símbolos que se encuentran acá. Y están ordenados en nivel de relevancia, que ya vamos a explicar eso. Esto significa potencia. Si yo escribo esto, es lo mismo que escribir 2 por 2 o 2 elevado a la 2 y el resultado debería ser 4. Esto es una división. Bien. La multiplicación, suma y resta. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo una operación matemática del siguiente índole? ¿Cuál viene primero? ¿Cuál operación matemática es primero? ¿Cuál operación matemática es después? De la misma manera en que están ordenados. Si está más arriba, esa es la operación matemática que se debe realizar de primero. Y después se debe hacer la otra. Entonces, por ejemplo, aquí hay una suma y hay una división. La que tiene más relevancia es la división. Por tanto, lo primero que voy a hacer es dividir. Y posterior a eso, sumar. 2 entre 4, 1 medio, 0.5. 2 más 0.5. 2 más 0.5, el resultado es 2.5. Bueno, distinto sería 2 más 2, 4, 4 más 4 a 1. Ojo. Entonces hay que respetar el orden en que se encuentran las operaciones elementales. Estos se conocen como operadores elementales. También existen los operadores relacionales, que esos van a dar una respuesta de índole lógica. Antes de continuar, pueden también preguntarme cómo se haría para sacar una raíz cuadrada. Hay una función ya predefinida dentro de MATLAB que es raíz cuadrada. Bien, esto está en inglés, square root. El acrónimo es SQRT. Si yo escribo square root de 4, la respuesta vendría siendo 2, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. O también lo puedo escribir de la siguiente manera: 4 elevado a la 1 medio. ¿Bien? Escribir esto o escribir esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué coloco los paréntesis? Porque yo quiero que primero se desarrolle la división para luego ser elevado al valor que yo deseo. Entonces aquí va a ser elevado a la 1 medio, que efectivamente es la raíz cuadrada de ese número. Ahora, vamos a ver los operadores relacionales, que son los que me van a generar una respuesta de índole lógica. Y esto también lo hemos visto en clases de matemáticas. Menor, menor o igual, mayor, mayor o igual, igual, distinto a. Entonces, aquí ya no es una operación como vimos en anteriores que es matemática, ¿no? Sino que aquí lo que vamos a hacer es comparar. Estos me sirven para comparar un número con respecto a otro, o una expresión con respecto a otra. Por ejemplo, si yo escribo 6 menor que 8, la respuesta debería ser lógica, y la lógica es verdadero o falso, sí o no, 1 o 0. Entonces aquí utilizamos el lenguaje binario. 0 significa falso, significa no. 1 significa positivo, significa verdadero. La respuesta ante esta comparación que va a otorgar Octave o que va a otorgar MATLAB es 6 menor que 8 es verdadero. Entonces, como respuesta, el resultado va a ser 1. Un 1 lógico. Es que sí, lo que estás escribiendo es correcto. Un ejemplo aquí. 5 menor o igual a 2. Entonces, MATLAB va a comparar. ¿El número 5 es menor que 2? No. ¿El número 5 es igual que 2? Tampoco. Entonces, la respuesta es negativa. Y la respuesta negativa para una comparación lógica es 0.
Estos podemos ya saber cómo funciona. Ahora, este que está aquí, ¿bien? ¿Por qué se utilizan dos iguales? Se utilizan dos iguales porque lo que yo quiero es comparar, no definir. No olvidemos que en MATLAB o en Octave, para definir una variable se utiliza un igual. Es decir, y esto es un pequeño paréntesis. Si yo escribo esto, no estoy comparando. Lo que yo quiero que se trabaje dentro de MATLAB o dentro de Octave es que la información se guarde en la letra A. Entonces, en esto lo que estoy diciendo es que A va a valer 2, no que A, no estoy diciendo que A es igual a 2 en forma de comparación. Por eso es que aquí se utiliza una sola igual y aquí se utilizan dos iguales. ¿Cómo sería un ejemplo para utilizar los dos iguales? Podría trabajar 8 igual 9. ¿Qué estoy tratando de hacer ahí? Pues comparar dos números, a ver si efectivamente son iguales entre ellos. Como yo sé que 8 no es igual a 9, entonces la respuesta que me debería otorgar esta operación matemática es el número 0, indicando que no es verdad esa comparación que tú colocaste ahí. Y este último vendría siendo el contrario a la comparación de igual. Es decir, distinto a, se puede escribir 7 es distinto a 9. Esa sería la pregunta. 7 es distinto a 9. Como la respuesta es obviamente correcta, entonces MATLAB u Octave arrojarían el número 1 como resultado a esta comparación matemática. Estos son los operadores relacionales que se manejan dentro de MATLAB, dentro de Octave, y ellos nos van a permitir desarrollar funciones dentro del software para establecer algunas actividades que sean de índole muy específico. De la misma manera que en el caso anterior se han escrito, de manera que este tiene mayor relevancia que los anteriores. Entonces yo puedo escribir una combinación de ellos, como por ejemplo 2 menor a 8 menor o igual a 4. ¿Cómo voy a resolver esta operación que yo acabo de escribir aquí? Verifico cuál de los dos tiene más relevancia. Según esto, este es el que tiene más relevancia, así que yo voy a resolver primero este y luego resuelvo el otro. 2 es menor que 8. La respuesta es verdadero. 2 es menor que 8. Y luego este lo voy a comparar con el otro. 1 es menor o igual a 4. Efectivamente también es cierto. Entonces como respuesta final tengo que el resultado de esa operación conjunta es 1. Entonces nosotros podemos hacer las combinaciones que querramos de manera que tengan una lógica para poder resolver los objetivos que nosotros nos estamos planteando desde el inicio. Por ahora lo que estamos haciendo es tratar de familiarizarnos con esta forma de entender las comparaciones que manejan dentro de MATLAB. Ya vimos los operadores elementales, los operadores relacionales, ahora vamos a ver los operadores lógicos. Estos también se utilizan muchísimo y son creo que los más utilizados al momento de trabajar dentro de los programas. Operadores lógicos. En estos se encuentran y, no, o, no y no exclusivo. ¿Sí? Esto significa y, esto significa o, no o exclusivo. Vamos a ver cómo se trabaja. De la misma forma que los operadores relacionales necesitaban dos números, aquí también vamos a necesitar dos números. Ahora, aquí vamos de la forma en que se nombran operadores lógicos. Ellos lo que buscan esencialmente es comparar dos respuestas lógicas. Y las respuestas lógicas que existen en un elemento binario es 0 y 1, sí o no. Para ello vamos a hacer una pequeña tabla de cada uno de ellos. Vamos a empezar con el i. Entonces, aquí va a tener mi primer valor. Aquí va a tener mi segundo valor.
Y aquí va a tener la respuesta que me da A y B. A puede tener el valor de 1 o 0. Y B puede tener el valor de 1 o 0. Al haber estas posibilidades, entonces existen 4 combinaciones factibles para poder resolver, para poder completar esta tabla, que serían que A valga 1 y B valga 0, que A valga 1, B valga 1, que A valga 0, B valga 1 y que A valga 0 y B valga 0. Entonces, estas serían las únicas posibilidades que existen si tenemos estos dos elementos. Si A vale 1 y B vale 0, entonces la respuesta va a ser 0. Si A vale 1 y B vale 1, la respuesta es 1. Y en este caso 0 y 0. ¿Cuál es entonces la idea del operador y? La única forma de que la respuesta sea efectivamente verdadera es que las dos condiciones originales, ambas, sean al mismo tiempo verdaderas. Si al menos una de ellas no es verdadera, la respuesta va a ser negativa. Esa es la forma en que se trabaja el i. ¿Qué pasa con el o? El o no es tan exclusivo como el i. Y vamos a hacer exactamente la misma tabla. Tenemos el valor de A, el valor de B y el valor de A o B. Entonces, se generan las mismas condiciones, las mismas posibilidades. Muy bien. Entonces, si A vale 1 y B vale 0, la respuesta es 1. Si A vale 1 y B vale 1, la respuesta es 1. Este en este caso es 1 y en este caso es 0. Fíjense la diferencia entre el I y el O. Resulta que en el O, ahora, si una de las condiciones es positiva, la respuesta va a ser positiva o verdadera. La única forma que existe en el O de que la respuesta sea negativa o falsa es que las dos condiciones simultáneamente sean falsas. Bien, esa es la forma en que se interpreta un O y un I. Lo podemos escribir así dentro de MATLAB. Es decir, si yo escribo dentro de MATLAB 1 y 1, así, literalmente, la respuesta va a ser 1. ¿Muy bien? Esa es la forma en que escribiría. Ahora, yo también lo puedo hacer, el equivalente es utilizando la función AND y utilizando la función OR. Son funciones, así que dentro de paréntesis yo voy a colocar las variables a las que yo quiero evaluar la función. Entonces, yo puedo escribir esto como I 1, 1. Entonces, fíjense que aquí entra la diferencia del coma. ¿Por qué no se utilizaba la coma para definir decimales? Porque la coma se utiliza es para separar las variables que yo necesito para utilizar dentro de una función. ¿Muy bien? Entonces, aquí, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Cuánto vale la respuesta de 1 y 1? Las dos son verdaderas. Entonces, al ser las dos verdaderas, la respuesta final es 1. Eso se puede trabajar así. De la misma manera el OR. Entonces, OR entre paréntesis 1 y 0. La respuesta debería ser 1 porque al menos una de las condiciones era positiva. Esta es la forma en que se trabaja estas dos funciones que están acá. Vamos a ver cómo sería NOT y cómo sería SOLVE. NOT. Entonces, aquí con este voy a utilizar una sola variable, ya no dos, una sola. Por ejemplo, A. ¿Bien? Entonces, A, al ser una variable lógica, solo puede tener dos valores, 1 o 0. ¿Qué pasa si vale 1? ¿Qué pasa si vale 0? Y yo escribo NOT de A. Ese en español se puede conocer como el negado. Es decir, si vale 1 y yo escribo NOT de A, entonces él lo va a convertir a lo contrario. Si valía 1, entonces el NOT de A vale 0. Si valía 0, entonces el NOT de A vale 1. Es simplemente cambiar el dato. Si valía 1, el NOT de A vale 0. Y si valía 0, el NOT de A vale 1. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el comando? NOT.
Entonces yo puedo escribir no de 1 y la respuesta que me va a dar es 0. Entonces lo puedo hacer de esa manera o también lo puedo hacer de esta manera. En cualquiera de los dos casos, el MATLAB y Octave lo van a entender. ¿Bien? Entonces, así es como se maneja el no, solamente para cambiar de un resultado a otro. Y por último, el SOR. Vamos a ver cómo trabaja el SOR, que es un no exclusivo. Entonces, aquí también vamos a tener 4 posibilidades porque aquí necesitamos trabajar con 2 comandos. Y la única forma de hacerlo es escribirlo de esta manera. ¿Qué pasa si valen iguales? ¿Qué pasa si valen distintos? O iguales. Muy bien. Entonces, en este caso, cuando utilizamos el SOR, entonces él lo que va a comparar es única y exclusivamente, o sea, él va a analizar es si son iguales o si son diferentes. Muy bien. Entonces, él se da cuenta, él va a analizar, bueno, cuando A y B sean iguales, cuando A y B sean distintos. Entonces, ya no es una comparación, ya en este caso no es una comparación de si es verdadero o es falso. Aquí la comparación es de si son iguales o si son diferentes. Dependiendo de esa comparación, él va a arrojar una respuesta determinada. Este XOR es importante o va a ser muy útil cuando nosotros estemos trabajando o estemos aprendiendo a desarrollar funciones dentro de MATLAB. Bien, porque vamos a llegar a algunos casos en donde necesitamos no ver si es verdadero o falso, sino comparar si dos condiciones son efectivamente iguales o si son distintas y con eso yo voy a poder tomar una decisión que va a ser interpretada por la computadora para realizar cualquier operación matemática. En el caso de que sean iguales, el SOR arroja como resultado 0. ¿Bien? En cualquier caso que sean iguales. Si son distintos, el resultado que va a arrojar es 1, sin importar cómo es la combinación de ellos. Recuerden que en este caso lo que importa es si son iguales o si son diferentes. Eso es como se maneja el SOR. ¿Qué pasa? En cualquiera de estos, muy bien, ya sabemos cómo funcionan todos, pero en cualquiera de estos, nosotros podemos trabajar no solamente con 1 y 0, sino que también podemos trabajar con números distintos a 0. ¿Qué es lo que va a hacer MATLAB? Él va a entender que ese número vale 1. Es decir, vamos con el AND. Si yo escribo AND de 8,1, muy bien, para MATLAB y Octave, esto es equivalente al 1 lógico. Entonces, 1 y 1, la respuesta debería ser 1. Cualquier número distinto a 0, Octave y MATLAB lo comprenden en cuando estamos hablando de operadores lógicos como si fueran 1. Entonces, cualquier otro número se va a representar de esa manera. Ahora, todos estos operadores se pueden trabajar en combinación para establecer algunas expresiones matemáticas que me permitan a mí dar una respuesta al problema que nosotros estamos obteniendo para poder ser programado. ¿Cuál es la relación con respecto a los anteriores? O sea, ¿cuál de ellos tiene más importancia dentro de una operación matemática? ¿Cuál de ellos tiene más relevancia? Es lo que vamos a escribir acá. El que tiene más relevancia son los paréntesis. Si ven algunos paréntesis, entonces lo primero que hay que hacer es lo que está dentro de los paréntesis. Y posterior a eso, la potencia. Se analiza toda la línea de instrucción y se verifica dónde hay paréntesis y dónde hay potencia. Y esas son las primeras operaciones matemáticas que vamos a realizar. Luego,
como segundo nivel de relevancia están signos. Es decir, signo positivo no suma, no es la suma, sino el indicar que un número es positivo o es negativo. Es decir, -8. Eso es lo que se quiere decir aquí. Como tercera condición, se encuentra la multiplicación y luego la división. Como cuarta condición se encuentra la suma, ahora sí, y la resta. Aquí son signos, aquí es operación matemática. Posterior a esto se encuentra el menor que, menor o igual, mayor que, mayor o igual, igual igual, distinto a. Ojo, aquí en Octa muy probablemente el que funciona es este. Bien, en MATLAB es el que se encuentra acá. Hay unas pequeñas diferencias entre MATLAB y Octa. Aunque son iguales, son muy parecidas las formas de que se trabaja la programación, existen algunas pequeñas diferencias en este estilo de configuración. Luego, como sexto nivel de relevancia, se encuentra el I. Y por último, se encuentra el O y luego la negación. Entonces, si tenemos un negado y una multiplicación, lo primero que se va a ejecutar es la multiplicación y luego el negado. Este es el nivel de relevancia que se va a trabajar en cualquier operación matemática. Por ejemplo, tenemos 2 por 3 negado. Entonces, ¿cómo puedo hacer esta operación dependiendo de todo esto? Veo cuál es el más relevante. La multiplicación. 2 por 3 vendría siendo 6. El negado de 6 vendría siendo 0. Recordando que cualquier número se representa como 1 para MATLAB u Octa. Esta es la forma en la que tenemos o vamos a trabajar todas las operaciones elementales, relacionales y lógicas dentro de MATLAB. Esta información nos va a ayudar para poder resolver algunas operaciones matemáticas dentro de programación. Entonces, hasta aquí tenemos esta parte, de aquí en adelante vamos a continuar es cuáles son las estructuras de control que se manejan para poder, ahora sí, empezar a programar.